Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Hemos tocado muchos temas muy diversos, muchos que van en relación a la persona, otros en relación a la familia, otros en relación a la fe, a la cultura, al tiempo. Queremos dar muchos temas en los cuales al abordarlos podamos aprender de ellos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, es vence el miedo. ¿Cómo vencer el miedo? ¿De qué manera nosotros podemos afrontarlo? Y lo que queremos decirte es, libérate del miedo. Porque si nosotros vamos consintiendo que el miedo vaya entrando en nuestras vidas, nos empieza a limitar, el miedo nos asusta, el miedo nos hace pequeños, nos apoca la vida. Y no quisiéramos que eso sucediera. Jesús nos enseña muy bien en su Evangelio cómo superar el miedo, cómo liberarnos del miedo como una carga. Por eso la frase de este día, que queremos compartirla contigo, es: la mejor forma para vencer el miedo es enfrentarlo. Los tiempos actuales nos están dando un margen muy amplio para nosotros poder aprender a superar el miedo. El miedo siempre ha existido, el miedo siempre nos confronta, el miedo nos puede hacer descubrir cosas muy positivas en la vida. Y más aún todavía, hay aspectos del miedo que nos pueden ayudar a ser grandes y a ser magnífico un momento que le teníamos pavor. Por eso queremos que en este tiempo de muchos miedos aprendamos nosotros a liberarnos del miedo negativo y aprender lo positivo que le podemos sacar al miedo. Te invitamos a que te sirvas una taza de café o algo que te guste compartir para saborear este momento. Iniciamos. El día de hoy abordaremos un tema muy especial, que es liberarte del miedo. Creo que todos tenemos algún miedo en nuestra vida y vivir con miedo no es bonito, no es fácil, no es sencillo, pero vamos a tratar en esta plática con el Padre sobre cómo poder liberarnos de eso que nos aterroriza muchas veces, porque nos roba la paz, la tranquilidad. Así es, y Padre, ¿cómo sería la sugerencia que usted le daría a nuestro público sobre cómo afrontar ese miedo que tienen ante cualquier adversidad o cualquier cosa? ¿Cómo las personas podemos responder a ese miedo? Sí, es muy importante saber cómo nosotros nos enfrentamos al miedo. Tenemos que empezar primero diciendo que el miedo existe en todas las personas. Si una persona no cree tener miedo, pues es que está en la ignorancia, porque todos tenemos miedo en algún rango de la vida. ¿Qué se requiere saber? Saber con certeza cómo afrontar el miedo. Porque el miedo podemos encontrarlo en dos vertientes: el aspecto negativo del miedo y el aspecto positivo del miedo. ¿Qué nos da miedo? Nos da miedo el aspecto negativo, porque el aspecto negativo nos puede hundir, el miedo nos minimiza, nos hace sentirnos que no tenemos la capacidad de afrontar algo, nos hace aterrar la vida, la angustia, lo que decías ahorita, ¿no? No es bonito vivir con miedo, porque el miedo te da pánico, te da psicosis, neurosis y cantidad de cosas, porque existe el pavor. Y entonces eso te repliega, te hace perder el ánimo, la motivación. Ese es el miedo negativo. Le tenemos mucho miedo al miedo. Parece un pleonasmo, pero así es. Y el miedo positivo, el aspecto positivo del miedo es cuando yo tengo la capacidad de que ese miedo me impulse a hacer las cosas mejor, a superarlas. El ejemplo aquí lo tenemos en Jesucristo. Cuando el Evangelio nos presenta a Jesús que tuvo miedo a morir, entonces dice, fue al Getsemaní. Getsemaní es una piedra donde se echaba, o se echa todavía hasta el día de hoy, para triturar la aceituna. Y entonces, al triturar la aceituna, el Getsemaní lo que hace es soltar al fondo el aceite. Jesús se abraza del Getsemaní, dice el texto bíblico que sudó sangre, como para poder decir, llegó a un grado de miedo y de pavor y de terror de que iba a morir, que entonces él empezó a sudar sangre, porque él se estaba comparando que así como la aceituna la trituran para convertirla en aceite, así lo iban a triturar a él en la cruz.
Fíjense qué importante el sentido de conciencia de Jesús. Jesús tiene conciencia que Él, como hombre Dios, va a morir, pero enfrentó el miedo. Por eso muchos de los teólogos dicen, la muerte de Jesús no es la cruz. La muerte de Jesús es en el Getsemaní, donde vivió el terror a la muerte, el terror de tener que dejar la vida biológica. Pero ahí dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces ahí es donde entra la capacidad de afrontar el miedo, y ahí Jesús se liberó del miedo. Es el momento en el cual afronta el juicio, lo llevan ante Pilato, lo llevan ante Herodes, lo llevan al Sanedrín, y Jesús va afrontando todo, que parecía una actitud estoica, una actitud de una limpieza, porque el miedo lo venció en Getsemaní. Se liberó de ese miedo que te oprime, que te hunde. Imagínate un Mesías que se contradijera, un Mesías que saltara de la cruz como pedían los fariseos, un Mesías que se amiedara, un Mesías que traicionara a su pueblo y a su gente. Jesús asume con responsabilidad el paso que tiene que dar, porque era el único que podía salvar a la humanidad. Entonces afrontó el miedo. Por eso la frase que poníamos es que la mejor manera de vencer el miedo es afrontándola. Entonces, ¿de qué miedo queremos hablar? Nosotros no queremos llenarnos del miedo que vive la sociedad hoy en día. Queremos ayudarnos mutuamente a liberarnos de ese miedo que nos hace pequeños, que nos minimiza y que nos destruye. Pero sí queremos aprender cómo me libero, porque tenemos que preguntarnos cómo le hacemos para liberarnos. Y a veces nos agarra mucho el temor al fracaso, a la enfermedad, a la violencia, a la angustia. ¿Cómo le hacemos? Entonces, esta reflexión es porque si tú que nos ves en familia, te invitamos, mira, haz un diagnóstico. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los miedos negativos que puedes tener y que te hacen sentir menos? ¿Y cuáles son aquellos miedos que tú puedes afrontar y superar y que te pueden impulsar para que puedas vivir con calidad de vida y con seguridad de que lo que vas a vivir va a ser voluntad de Dios? Seguramente quien nos está viendo pues está pensando qué miedo tengo. Yo creo que todos ahorita tenemos un miedo en común, que es la pandemia, pero también la violencia, también miedos personales como el miedo al fracaso, como dice, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, tantas cosas. Pero ¿qué características o qué puntos puedo yo o la gente que nos ve para detectar un miedo? O sea, ¿qué momentos en mi vida puedo sentir yo, incluso física o espiritualmente, el miedo? Sí, miren, sensiblemente los miedos se manifiestan en el cuerpo, en la sudoración. Yo puedo decir, no, a mí no me da miedo, yo puedo hablar en público y no me da miedo, pero puede que las manos estén sudando. Dices, tú estás sudando. Yo no tengo miedo. Oye, te estás tartamudeando, tienes miedo, acéptalo. Te tiemblan las piernas, acéptalo. Todos tenemos un miedo. Y eso es importante entenderlo, todos tenemos miedo. Si eres cristiano, hasta Cristo tuvo miedo. Entonces, es algo muy humano, es algo que está en nuestras neuronas, nuestras células se reagrupan, empieza el dolor de estómago, ya son síntomas del miedo. Ya empieza, por ejemplo, hay gente que pierde la vista, no ve porque está cegada por el miedo. Hay gente que no escucha, se paraliza y no escucha. ¿Cuántas veces han atropellado a gente en una autopista porque de momento se asustó tanto, se amiedó tanto, que hizo que perdiera el oído? Entonces, el primer punto para describir mis miedos de manera personal es a ver cuándo yo he vivido estos síntomas. Cuando me sudan las manos, cuando me tiembla la voz, cuando me entra un nudo en el estómago, cuando estoy salivando más o cuando se me reseca la garganta, porque todo eso son síntomas biológicos del miedo. El segundo momento es la negación. Negamos. No, yo miedo no tengo. No, yo no. Hoy en día hay mucha gente con la pandemia que dice, yo no le tengo miedo. Y hay dos tipos de personas. Los que dicen no tengo miedo, pero que se están aterrando, que por dentro van con una angustia, pero que la apariencia. Y luego viene el maquillaje cristiano, que se haga la voluntad de Dios.
pero por dentro dice que no se haga nada, que se haga mi voluntad primero. Ese tipo de miedo es un miedo de negación. Me hace mucho daño porque no me está ayudando a superarlo. El otro tipo de miedo es cuando la negación ya no es únicamente voluntaria, sino que me desconecto. Es una manera inconsciente. No me da miedo, no siento nada, no pienso nada, no veo consecuencias. Es muy dado de los adolescentes, de los niños y de los jóvenes este tipo de actitud. Tú ves que el niño va hacia el precipicio. El niño no se da cuenta que es un precipicio, porque no tiene ni idea que es un precipicio. Tú como adulto que sabes, te da pavor que el niño vaya y caiga, porque tú sí sabes de qué se trata. Entonces hay una ausencia de miedo por ignorancia. Los jóvenes de hoy en día dicen, a mí no va a pasar nada con la pandemia. Ya sabemos, y sabemos que no tienes miedo, pero tienes la responsabilidad de cuidarte por las personas de tu familia, de tu trabajo, de tu ambiente, que pueden sentirse infectados por ti. Y entonces no es valentía decir no siento miedo, no es valentía, porque no estás afrontando una situación adversa que te haga sentir valiente. Eso se llama ignorancia. El miedo con la ignorancia es una combinación fatal, porque te hace entrar, por ejemplo, alguien que está en las drogas. No me pasa nada en las drogas. Alguien que roba, a mí no me pasa nada si robo. Alguien que haga algo mal, no me pasa nada. No es que no te pase nada, es que estás mezclando la ignorancia con el miedo. Y esa combinación es fatal porque puedes atropellar, matar, asesinar. ¿Cuánta gente ha matado a otra gente por el miedo a que me pueda disparar? Y después, si no te amagó, no te levantó la mano, no te dijo nada, pero podía. Imagínate qué gran irresponsabilidad. Miedo con ignorancia junto, fatal. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos analizar, leer conductas, cómo son mis miedos, cuál es mi manera de externar mi mal. Entonces, también puede haber de que las personas les dé miedo a algo que para otras es algo muy normal o que no existe ese miedo. O que, por ejemplo, en la misma persona que le dé miedo a algo más que otra cosa. Entonces puede que el miedo se diferencie en niveles o en etapas. Sí, yo me atrevo a decir, el primer punto que estamos hablando es la negación. Niego que tengo miedo. O actúo como que no tengo miedo. Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel es cuando ya yo lo percibo. Lo que decíamos, vamos a detectando qué miedos tengo o a qué le tengo miedo. Ahí podemos hacer una sesión amplísima, ¿no? Entonces es el segundo nivel. Tercer nivel, yo lo pensaría, cuando ya no únicamente detectas, sino que te enfrentas al miedo. Que dices tú, me tengo que enfrentar a esto. Y que no sabes cómo hacerlo. Le tenemos mucho miedo, por ejemplo, a un hospital. ¿Por qué? No porque el hospital sea malo, no, si nos van a atender, nos van a curar, nos van a poner bien. Le tenemos miedo a perder la libertad de no salir, a que tenga que depender de lo que me digan, a que tengo que quitarme la ropa y ponerme una bata, a que tengo que tener un horario o una alimentación de la que me dé el nutriólogo, no de la que a mí me gusta. Le tengo miedo a tener que dormir en otra cama que no es la mía. Y aunque el lugar es un lugar para mi bien y recuperar mi salud, yo ya estoy viviendo el miedo. Es como el tercer nivel. Y el cuarto nivel es cuando ya esto se volvió psicosomático. El miedo psicosomático es cuando aparento que no lo tengo, pero resulta de que mi organismo lo externa. Hay mucha gente que por miedo a un cáncer, cuando menos piensa, le están diagnosticando cáncer. Hay gente que por miedo a una situación que pase en familia, resultó que eso fue lo que sucedió en familia. Porque el miedo se convirtió en una obsesión y la obsesión te hizo que las cosas salieran así como tú tenías miedo. Y hay mucha gente que dice, mira, tanto miedo le tenía que me resultó que me pasó a mí. Sí, porque es el cuarto nivel. El quinto nivel del miedo, yo lo podía narrar así, es cuando lo convertimos en angustia. Vivir la angustia continua, y esa angustia se puede convertir en enfermedad. La neurosis y la psicosis no es otra cosa sino una expresión de miedos que quedaron ocultos. Por eso mucha gente te grita. Dices tú, ¿por qué me grita? Ah, porque tiene miedo a que tú le digas algo que no está bien.
Y otro nivel, que es el nivel más alto del miedo, es el pavor. El pavor es un miedo que ya no lo puedes controlar. Es el punto que hablamos de Jesús. Solamente una persona en un grado altísimo de pavor cierra la respiración y empieza a sudar sangre, porque los vasos, según los médicos, de sangre se revientan y salen de la piel. Entonces, son grados tremendos de pavor. Pero sí hay niveles. Los psicólogos y los especialistas van a describir otros niveles o los van a reagrupar, pero tenemos que ver que sí hay niveles de miedo. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos del miedo? O sea, ahorita en la frase decíamos, para vencer un miedo hay que enfrentarlo, pero eso implica aceptarlo y llevarlo. ¿Qué podemos hacer para liberarnos de los miedos? Sí, recordemos cuando los miedos son fobias, son cosas psicológicas, son cosas que ya no están en mi conciencia, sino que ya es parte de mi cuerpo. El grado es bien fácil, si lo tenemos en cuenta, se llama conciencia. Vamos a aprendernos esta palabra, conciencia. Los griegos le llamaban sinaidesis. La conciencia es la capacidad racional que yo tengo para poder saber a qué le tengo miedo. Miren, si yo le tengo miedo al fracaso, no es el fracaso a que le tengo miedo a que mi vida no sea como yo quisiera que fuera. Entonces, si yo tengo conciencia que una de mis actitudes me puede llevar al fracaso, pues convierte esa actitud en algo positivo para tu vida y no vas a fracasar. Es bien fácil. La clave es tener conciencia. La conciencia va a tener niveles psicológicos, niveles éticos, niveles de la persona. ¿Qué grado de conciencia? Pon el ejemplo de los niños. Un niño de 0 a 3 años está en una conciencia que se llama anomía. Esos niños no le tienen miedo a nada y su capacidad de supervivencia es mayor. Escuchamos que decía, en el terremoto murió mucha gente, pero el niño de 2 años sobrevivió. Tantos días estuvo y sobrevivió. Él no sabe qué está pasando, su conciencia, su grado de conciencia es mínimo. Él sobrevive porque está en un ambiente que la misma vida le pide que sobreviva. Pero no sabe ni dónde está. Entonces, anomía, no hay conciencia racional. Hay una conciencia sintiente. Hay un autor que se llama Zubiri, que Zubiri dice, todo el cuerpo tiene una conciencia sintiente. O sea, el cuerpo siente en conciencia. Y el segundo nivel es la conciencia de los 4 a los 7 años, que se llama heteronomía. Cuando no sabemos ni quiénes somos, ni qué hacemos, ni nada, pero nos arriesgamos. Un niño puede ir a meter el dedo a un lugar donde es peligroso, porque él anda explorando. Entonces, hay un grado de conciencia, sí, porque si mete el dedo y se siente mal, lo retira y dice, ya no lo vuelvo a meter ahí. Ya empieza a tener diferencia en la conciencia. El tercer grado es cuando ya tiene conciencia racional, cuando sabe distinguir el bien del mal. Y entonces ya sabe que una experiencia mala le va a generar situación desagradable. Entonces ya no la vuelve a hacer. Y una experiencia buena le va a generar satisfacción. Entonces ya hay conciencia. El tema para superar el miedo es que tengas mayor rango de conciencia. Si en la sociedad hay conciencia al miedo, la sociedad te ayuda a superar el miedo. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? Una metodología que se usó en todo el mundo fue estar diciendo todos los días cuántos contagiados van, para nosotros tomar conciencia. Pero resulta que ha agarrado 2 vertientes. La gente que vive en el pánico por las noticias de todos los días, y la gente que se volvió indiferente. O sea, no hubo una conciencia social. La conciencia social es aquella que dice, no me voy a llenar de miedo, esto es lo que debo hacer y esto es lo que debo de evitar. A mí me dicen, padre, ¿por qué no hacen misas ya? Yo les digo, porque es súper contagioso. Fíjate lo que voy a hacer. Al hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, mis labios se llenaron de esas pequeñas partículas de la saliva, que si hay contagio me lo llevo yo a la cara. Por la piel no puede entrar absolutamente ningún virus porque está cerrado todo.
y hay un aceite que es repelente, pero por la boca, la nariz y los ojos puede entrar. Por ese motivo no podemos celebrar una misa porque la gente estaría llena de un lugar donde estaría lleno de virus. Si yo ya lo sé, entonces mi manera de liberarme del miedo es, pues no me voy a ir a meter ahí, porque me voy a contagiar. Eso es racional. Lo tenemos. Pero padre, es que la fe en Dios, haz oración en tu casa. Miren, hay mucha gente que me reclama y me dice, es que la Eucaristía, que no comulgamos. Yo les digo, pues en la vida te he visto que vengas a comulgar aquí. Ahora viene el deseo, sí, porque es por miedo, no es por devoción a Jesús sacramentado. No se me debe entender. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la conciencia tiene que ser social, una conciencia que tengamos todos. Si todos hubiéramos tomado conciencia de esta pandemia, las respuestas fueran otras. Y el quinto paso es llegar a tener una conciencia al nivel de Dios. A ver, ¿cómo es la conciencia de Dios? Y el modelo nos lo presenta Jesús. Jesús tuvo miedo. Lloró cuando murió su amigo Lázaro. Tuvo miedo. Los biblistas dicen lo más seguro que Jesús lloró en la tumba de Lázaro su propia muerte. Porque nosotros siempre lloramos con el muerto nuestra propia muerte. Pero Jesús vivió la entrega total de la vida, liberándose del miedo y agarrándose de la cruz. Entonces, la respuesta que tendríamos que dar nosotros, ¿cómo me libero yo del miedo? Con conciencia. Si Jesús no hubiera tenido conciencia de que su muerte iba a liberarnos del pecado, su muerte no hubiera tenido sentido, porque no había conciencia. Pero ¿cómo sabemos que Jesús tuvo conciencia de lo que estaba haciendo? Porque en el Getsemaní sudó sangre. Es decir, tuvo conciencia. No le sacó la vuelta a la muerte, afrontó la muerte y se agarró de la cruz. Y desde esa cruz nos enseñó a liberarnos del miedo. Fíjense qué bonito es, liberémonos del miedo con conciencia, con responsabilidad. Para mí se me hace muy importante estas dos palabras. Porque si yo voy a superar el miedo por ignorancia, la ignorancia del miedo es una bomba que va a dañar siempre a alguien. Miren la gente que anda en la violencia, con el estrés, con la adrenalina, todo lo que da, los mueve el miedo. Porque sabe que la vida le queda muy poquito tiempo. Qué diferente es cuando a conciencia tú dices, voy a vivir esto, y lo que sea, un día, dos, pero con la liberación de que no me está aterrando el miedo. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Pues hay terapias. Hay programas como estos, hay especialistas, hay gente que te ayuda. ¿Cómo nos podemos ayudar? Aléjate de la gente que es terrorista. En este tiempo de pandemia hay gente que es terrorista. Te hablan por teléfono para darte cifras y darte miedo y sembrarte el miedo y te dejan temblando. A esa gente no le contestes, son terroristas. Interesante esto, ¿eh? Porque a veces decimos, ay, ¿cómo le hago? Apártate, dile, ¿sabes qué? Yo no tengo la capacidad de escucharte. No tengo la capacidad. Y no es que tengas miedo, es que no tengo la capacidad. Eso se llama conciencia. Conciencia clara. O por el WhatsApp, ¿no? Y que luego mandan noticias falsas o datos que no son, o cosas que suceden en otro lugar y que creen que suceden aquí y nada más alimentan el miedo. Muchos países, hoy se ha hecho una lista de todos los países que han venido superando la pandemia. En muchos países la clave fue orientar bien a la gente. Decirle, miren, así es la enfermedad, así se manifiesta y estos son los afectados. Esto es lo que tiene que hacer para el trabajo, esto es lo que tiene que hacer en casa, esto es lo que tiene que evitar. Esto le tiene que comer, esto le tiene que hacer para levantar la potencia del sistema inmunológico, esto es lo que se tiene que evitar. Esos países que formaron bien a su gente han tenido muy pocos contagios. Nuestro país, que ha desinformado tanto y ha engañado tanto, tenemos consecuencias terribles. Por eso estamos a tiempo todavía hoy, porque no estamos en el tiempo de libertad. Recuerden que estamos en un tiempo rojo. Nos han hecho sentir lo contrario, pero eso es mentira. La ignorancia con el miedo junto es muy mala combinación. Vayamos pensando,
nos resguardamos un poquito más, con mayor responsabilidad y salimos más pronto de esto. Esto es racional. Y entonces tenemos que preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Si Dios nos dio la razón y la capacidad para afrontar el miedo, nos está dando clarísima la respuesta. Pero la ignorancia junto con el miedo nos va a llevar a consecuencias terribles. Entonces, Padre, cuando ya alguien esté dentro del miedo, sea tanto positivo o negativo, ¿cuál debe ser la acción que se debe tomar para que ese miedo lo convierta en algo positivo para algún bien, para su vida futura? Sí, la clave es externarlo. Miren, normalmente lo que hacemos es no decirle nada a nadie, sobre todo en familia. No le decimos nada a nadie para que el otro no se sienta mal. Y también porque nos queremos tanto que no queremos ver sufrir a nadie. Pero es muy fácil, miren, hacemos una terapia bien sencilla. Nos reunimos en casa, ahora tenemos mucho tiempo, y poder hablar y decir, yo tengo miedo a enfermarme. Y la otra persona puede decir, pues yo tengo miedo a morirme. Y alguien puede decir, pues yo tengo miedo a que ustedes se enfermen y se mueran. Y yo tengo miedo a que me dejen solo. Entonces, cada quien, si dice cuál es su miedo, esa es una muy buena terapia. Y se van a empezar a reír. ¿Por qué? Porque hacemos normalmente un comportamiento falso. ¿Cuál es el comportamiento falso? Que nos sentimos así como que no está pasando nada y todo tranquilo. Y por dentro nos está llevando la angustia. No, hablemoslo. ¿Saben qué? Hoy me siento mejor, hoy ya no tengo tanto miedo. Y vamos soltando. Lo que tú decías, ¿cómo le vamos haciendo para que eso se vaya liberando? Todos los grandes que han llegado de la ciencia, los grandes del deporte, los grandes de la historia, empezaron con un miedo. Yo pongo el ejemplo del rey David. Al rey David lo ungieron y le dijeron, vete, ahí está Goliat, y acaba con él y con los filisteos. Y el pobre David no sabía qué hacer. Dice la Biblia que entonces se acordó que Dios lo liberó de una fiera cuando era pastor. Y entonces agarró piedras en la onda que traía. Me gusta mucho la obra de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel describe a David con una mano, con las venas todas lleno de terror y de angustia, y con una cara de miedo, pero con una mirada puesta en Dios. Y la Biblia nos dice que entonces David agarró la piedra, la onda, y le dice, en tu nombre, Señor, tiraré la piedra. Agarró la piedra, la tiró. David sabe perfectamente bien que el de la fuerza fue Dios. El del miedo era él, pero él superó el miedo poniéndose en las manos de Dios. Cualquier otro se hubiera ido. ¿Por qué? Porque era Goliat y eran los filisteos, 1500 filisteos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Afrontar. Aquí estoy, esto me toca vivir, esto lo voy a afrontar. Con raciocinio, con conciencia, con voluntad, con entusiasmo, hasta con alegría. Y entonces es la buena voluntad, la buena actitud. Si eso lo voy haciendo en familia o en el grupo de los amigos, entonces estamos creando un ambiente mejor. Y el miedo no está reinando, empieza a reinar la confianza, la seguridad. Ahora, hay gente que te va a visitar. Nos da miedo que alguien nos visite. Yo te digo con toda confianza, dile, mira, ahorita no te puedo recibir. Pasando la pandemia, con todo el favor de Dios. Pero de momento no. ¿Por qué? Porque no me siento bien. Porque me da miedo. Y no quiero vivir esto como una situación de un miedo mayor. La persona te puede comprender si es que es empática. La persona te puede criticar y te puede decir qué miedosa eras o qué miedoso eres. No importa, pero tú vas a estar resguardado sabiendo que no te va a contagiar. Tienes que ser muy inteligente. Y entonces, si la persona se empeña, tú tienes que ser más claro, porque hay gente muy terca. Es que nada más vengo a tomar café, vengo a ver a la hora de café contigo. No, mírale en tu cuarto, mírale en tu casa. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si eso me da miedo, que no nos dé miedo decir, mira, es que a mí sí me da miedo estar a un lado, pues no pasa nada, pero lo quiero superar. Si esto lo manejamos en familia y con los amigos, ya sabremos respetar el miedo del otro. Porque esto es gradual, no todo mundo tiene el sistema nervioso igual. Entonces tenemos que respetar al otro. Si le puedes ayudar, hazlo. No le impongas, no lo atropelles, no lo amiedes más, no lo humilles. Deja, esto es un proceso.
A veces cuando decimos las cosas, ya se nos quitó el miedo. Pasa cuando los jóvenes van a exponer en una clase. Se ponen nerviosísimos. Ya con el paso del tiempo van superando y van agarrando técnicas. Y a lo mejor puede haber miedo, pero ya lo superaron. El que luchó por un premio Nobel, el que luchó por una investigación, el que hizo un libro, el que hizo una competencia y la ganó, el que superó, el que pasó la frontera, el que sacó, todo mundo tiene que afrontar un miedo, pero cuando lo enfrenta y lo supera, a eso se le llama vida. La vida, todo es miedo en la vida. No podemos vivir del miedo. Les digo porque hasta tomarte una taza de café, hasta tomarte una pastilla, mira caer bien, mira morir. Pues no sabe, consulta al que sabe para que no te caiga mal. Entonces creo que tenemos que bajarle un poquito la tensión porque el ambiente está tenso y las noticias nos ponen más tensos. Y a lo mejor es muy bueno el café en la mañana. Yo te recomiendo que en la noche no tomes tanto café porque te puede alterar. Pero una tila, a lo mejor una manzanilla, un té de azar, te puede servir mucho porque a veces decimos, me voy a tomar a la hora del café, y son las 11, 12 de la noche y estás con él. Pues no, tómate a la hora del café con una tila y entonces te vas a tranquilizar más. Padre, muchísimas gracias. Creo que el acompañamiento, la oración, el poner la mirada en Dios puede ayudarnos a vivir con los miedos, pero que esos miedos nos impulsen a una vida mejor. Yo quisiera nada más agregar esto porque lo estás tocando y muy bien. No podemos quedarnos en el nivel humano del miedo. Los cristianos sabemos dar un paso adelante, que es ponernos en manos de Dios. Se llama oración de abandono. La oración de abandono es, Señor, me estoy en tus manos, confiando plenamente. Sea lo que sea, aquí estoy. Y lo volvemos a hacer una y otra vez. Te invito que esta oración de abandono lo hagas de una manera suave en familia y con los amigos. No llenemos de miedo los WhatsApp y los Facebook y los mensajes. Les digo por qué. Porque nos volvemos terroristas de la oración. ¿Qué son los terroristas de la oración? Por favor, se está muriendo tal persona, hagan muchas Padres Nuestros y Ave Marías. ¿Te quedas aterrado? No, hagamos oración de abandono. Todos hoy tenemos que pedir por todos. No pongas nombres. Todos hagamos oración por todos. Tú en lo personal pídele a Dios con nombre y apellido, pero que tu oración no sea un punto de contagio de miedo a los demás, porque entonces a veces nos sentimos muy católicos por pedir por los demás, pero lo que estamos haciendo es amiedando a los demás. Entonces no, una oración de abandono. Señor, lo que nosotros humanamente no podemos, sabemos que tú sí lo puedes hacer. Tú hazlo por nosotros y nos ponemos en las manos de Dios. Queremos terminar con eso porque fue como terminó Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas han sido las palabras más claras de alguien que supo superar el pecado, la enfermedad, el dolor, el miedo y la muerte. Wow, pues sin palabras yo creo que todos estamos igual. Esperamos hayan disfrutado de esta plática, compártanla con sus amigos, con sus familiares y seguimos con muchas más secciones aquí en A la hora del café. Te invitamos a participar en el sorteo de esta hermosa imagen de Nuestra Señora de Carmen. El sorteo se llevará a cabo el 15 de agosto y el boleto tiene un costo de 100 pesos. Marca la oficina de nuestra parroquia o al número que aparece en pantalla para adquirir tu boleto. No es necesario que vengas hasta acá, puedes hacer una transferencia bancaria o depósito en OXXO. Nuestra parroquia nos necesita.
en esa sección de nuestro programa a la hora del café, que es Descifrando la Palabra. Y el día de hoy vamos a ver el significado de ¿qué es pavor? Pavor en la Sagrada Escritura tiene un sentido muy especial porque los profetas hablan de este término. Y es un término que en hebreo se dice pajad. Y pajad es todo aquello que te hace temblar. Y entonces la traducción de pajad al español sería pavor. Aquella experiencia sensitiva que la persona vive y le hace temblar. Ya sea que te tiemble el cuerpo, ya sea que te tiemblen las emociones, ya sea que te tiemble la propia experiencia de la vida. Y a eso le llamamos pavor. El término en la psicología, en la filosofía, va a tener un sentido de miedo, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Y en algunos de los términos es la peor de las experiencias en el miedo humano. La Biblia nos invita a que superemos el pavor con la serenidad y la paz que nos brinda Dios. Muy bien, creo que nos quedó muy claro el significado y no te despegues porque seguimos con más de A la Hora del Café. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del Mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchata y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural. Estamos en su sección Obras de Misericordia. Como lo hemos visto a lo largo de los episodios, hemos estado ayudando a las personas por medio de despensas. Esta vez vamos a entregar ropa. Si necesitas o conoces a alguien que necesite ropa, contáctanos a este número y nos pondremos en contacto. Y si tú deseas donar algo, puedes traerlo aquí a la Parroquia del Carmen, ya sea juguetes, ropa, medicamento o despensa, en un horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, de martes a sábado. Contamos contigo. Puta, qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Esta es la mejor compañía para el café y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero este. Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes.
Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una sección más de ¿Sabías qué? Y en esta ocasión te hablaremos sobre 3 elementos del presbiterio, que son el ambón, la sede y la credencia. El ambón es donde se proclama la palabra de Dios, es donde se leen las lecturas, el salmo, el evangelio y el sermón. El ambón no debe ser utilizado para otra cosa porque está reservado para la liturgia de la palabra. La sede es el lugar reservado para el presbítero, mientras algún otro ministro da la comunión o hace alguna lectura. La credencia es una mesita que se utiliza para colocar los artículos sagrados que se utilizarán en la misa. Si tienes alguna duda sobre la liturgia, sobre la iglesia o sobre la fe, te invitamos a que nos la pongas en los comentarios y en una próxima sección de ¿Sabías qué? Te la responderemos. Essa caixa eu não quero mais. Esse fogo que eu uso e queima me ajuda a desprender do cais. Antes de que termine nuestro programa, queremos invitarte a que nos sigas en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. No te pierdas nuestras nuevas secciones, que son A la hora del Chocomil, ¿Sabías qué? Y Misiones y Misioneros. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos, háznoslo saber en la cajita de los comentarios. Seguimos con la parte final de nuestro programa. Nos unimos en oración con todos aquellos que están viviendo un momento de angustia, de miedo, y quisiéramos invitarles a que lo pudiéramos superar con la fe puesta en Dios. Que esta reflexión que hemos tenido el día de hoy nos ayude a ser cristianos valientes, decididos, entregados y comprometidos con nuestra fe. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.
Solo basta Dios para curar tu corazón, para sentir un nuevo día, llenarte de alegría. Solo basta Dios